empezar. Qué miedo, tengo que hablar en público, a mí no se me ocurren nunca ideas. Bienvenidos, mis queridos amigos de todas las partes del mundo donde nos sintonizan. ¿A poco no les ha pasado? ¿Verdad? Que uno ahí está con miedito de pasar a hablar en público. Todavía algunos decían detrás de cámara es más fácil y que ese no. Bienvenidos a un programa más de Pickler Podcast. Agradecemos a toda nuestra audiencia los mensajes que nos han enviado por todas las plataformas que tenemos. Producción, aquí están nuestras plataformas. Muchas gracias, producción. Hemos tratado de responder uno a uno los temas que nos van invocando. Y hoy, precisamente, a raíz de la convocatoria que nos hicieron en varios de los canales, tenemos hoy un super invitado. Ya saben que el perico del Eduardo quiere hablar un montón, pero es tiempo de darle la oportunidad a este espacio que va dirigido para ustedes, alumnos, maestros, directores, padres de familia, todos los que conformamos una comunidad educativa. Así que, producción, con fanfarrias, le damos la bienvenida a un speaker pro. De verdad es un speaker pro. Él es licenciado en administración de empresas, es un facilitador certificado, experto en comunicación social. Es un amigo también con quien hemos podido trabajar varios proyectos. Y déjenme decirles que les tengo aquí nada más y nada menos que al licenciado Estuardo Armas. Bienvenido, Estuardo. Gracias, Eduardo. Un gran gusto estar con ustedes, amigos, y por supuesto en este dinámico programa también dirigido por Eduardo. Así que, gracias. De verdad, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes también por la audiencia, ¿verdad? Y aquí estamos a la orden, Eduardo. Muchas gracias. Y vamos a irnos al principio. Como siempre le decimos a los invitados, empezamos por el inicio, que es el mejor punto de partida. A ver, Estuardo, usted es de Guatemala, nace en Guatemala, nos va contando dónde estudia, ¿cómo es su niñez? ¡Wow! La pregunta que enfría a todos, ¿ya vieron? Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Déjenme contarles que si hablamos de la niñez, y qué buena pregunta, la verdad, esa. No esperaba que me hiciera esa fue una jugada. Pero si hablamos de la niñez, déjenme contarles que a veces algunas personas no me creen, Eduardo, que yo era un niño extremadamente tímido. Era tan tímido que no hice preprimaria, entré a primero primaria. ¿Saben qué fue lo que pasó? Amigos? Que estuve esperando a mi prima, que nunca me alcanzó, obviamente, para que entráramos juntos a la primaria. No, perdón, a la preprimaria. Yo no hice preprimaria, yo entré a primero primaria de una vez. En el colegio era tan tímido que yo, cuando salíamos a recreo, me arrinconaba en un lugar a comer mis panes de refacción. No jugaba con mis compañeros. Déjenme decirles que las maestras hicieron que yo jugara hasta en el tercer año de primaria. Yo no jugaba en el recreo. Así, eso era lo que hacía, así de tímido era. Era tan tímido, Eduardo, que cuando yo llegué a los básicos me pusieron un apodo: Señor Silencio. Señor Silencio. A mí me daba terror hablar, inclusive yo sabía la respuesta a ciertas preguntas que hacía la maestra. ¿Verdad? Por temor no. Usted es una persona, déjeme contarle, ciertas intimidades muy alta. O sea, ha sido de estatura. ¿Dónde se sentaba? ¿Lo ponían hasta adelante o hasta atrás se iba a arrinconar? No, yo andaba más o menos por en medio, ¿verdad? Por ahí me sentaba. Por ahí, es decir, por ahí no me tocaba, me sentaba, ya ni me acuerdo, ¿verdad? Porque me tocaba, pero era más o menos en medio. Pero yo estaba con aquello de que yo quisiera responder, pero me daba miedo responder, ¿verdad? Y ese temor a expresarme, inclusive, nunca falta un payaso dentro, un graciosito, un chistosito dentro de los compañeros. Ya le llamamos. Algunos de ustedes probablemente se identifican con eso. Y habían cosas que me daban ganas de reírme. Yo hacía esto. Me ponía rojo. Tal de no llamar la atención. Sí, ni siquiera me atrevía a reírme, o sea, a expresar mi risa con libertad, Eduardo. Así de grueso. Estimado público, no pierdan ni un solo segundo de este programa. Yo fui al revés, pero tengo familiares y tuve alumnos exactamente en ese mismo perfil. Y hoy, precisamente, maestros, queremos invitarlos a echarnos una mano, a echarles una mano a esos alumnos,
porque Estuardo va a estar hablando durante todo el programa de cómo llegó a ser un speaker pro. ¿Se imaginan? De la timidez, de las sombras de aquel aula de su primaria, a salir a expresarse, a hablar. Yo soy perico de nacimiento, pero Estuardo ahora tiene una facilidad, y no solo facilidad de hablar, sino de expresar un tema, y por eso ahora lo quisimos invitar. Por cierto, un saludo a mis maestras que se quejaban de que yo hablaba mucho y las ponía a hablar yo a ellas, así que bienvenidas al programa. Por favor, maestros y maestras, no dejen de dejarnos sus comentarios, preguntas, porque no va a ser la primera ni la última, ¿verdad, Estuardo? Claro. Vamos a estar invitando a otros programas para que nos acompañen. Así que, Estuardo, entonces la pregunta de cajón aquí es, ¿y cómo salió del anonimato? ¿En qué momento usted dijo, no, basta? Basta, ya mi risa la tienen que conocer, mi voz, me imagino que había compañeros que ni conocían su voz y el día que usted habló se extrañaron. Sí, algo así pasó. O sea, casi no reconocían mi voz, ¿verdad? Porque casi no me oían. Pero, bueno, yo era tímido en todos los aspectos. Inclusive me gustaba una chica, una chavita, y hasta para decirle algo, obviamente, ¿verdad? En todos esos aspectos era tímido. ¿Cómo llegué yo a superar eso? Bueno, déjeme decirle que primero yo quisiera, si yo tuviera la oportunidad, le agradecería a mis maestras que me ayudaron, porque en primer lugar ellas fueron, y más que todo maestras, realmente en esa época en la primaria solo tuve maestras. Ellas me ayudaron a ir saliendo de eso. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, en primer lugar, digamos, tuve maestras que me impulsaron para que yo jugara en el recreo, ¿verdad? O sea, me animaron, me empujaron, me motivaron. Luego, para ir perdiendo esa timidez, creo que se les ocurrió a ellas que una buena idea era exponerme a hablar en público. Por ejemplo, habían actos, por ejemplo, para el Día de la Madre, el Día del Padre, o sea, no, yo supongo que todavía se hacen, obviamente, eventos especiales para esos días. Y me recuerdo que me exponían, ¿verdad? Diciéndome, bueno, usted va a decir las palabras de bienvenida o las palabras de despedida del acto, ¿verdad? O sea, siempre me exponían, o va a hacer una composición y la va a leer, o, bueno, no va a leer, en realidad me la tenía que grabar de memoria, ¿verdad? Entonces, esa exposición, vamos a decir así, un tanto impuesta, ¿verdad? Porque no fue espontánea, pero fue impuesta, yo tenía obviamente que obedecer a mis maestras. Fue algo que fue sacando en mí algo que yo no sabía que tenía, y era la facilidad. Primero se me facilitaba grabarme, digamos, porciones grandes de textos, ¿verdad? Eso se me facilitaba. Entonces yo casi que de memoria decía las cosas, pero me paraba, hasta cierto punto parecía que fuera otro, ¿verdad? Porque me paraba con cierta seguridad a decir las cosas. No les digo que al principio no me dio miedo, no me temblaban las piernas o no temblaba un poquito de las manos, pero esa exposición continua me ayudó a ir perdiendo el miedo, ¿verdad? Entonces no fue intencional, Eduardo, pero una de las cosas que yo siempre menciono es que cuando yo salí de sexto primaria, yo salí, digamos, con una situación, con una condición en la cual yo tenía seguridad para pararme ahí, mientras los compañeros, esos molestones que normalmente hacían reír, les temblaban las canillas cuando tenían que hablar frente al público. Miren, los amigos de nuestros canales y nuestras redes sociales saben que yo me apasiono mucho por la educación, y cuando hablo de jóvenes superando un límite, cuando oigo que maestros logran descubrir tesoros que hay enterrados en los alumnos, es cuando más me emociona. Usted acaba de mencionar 3 cosas que me han dejado de lado. Maestros, en cada alumno tienen un tesoro. ¿Se imaginan aquel niño, que ustedes sean las personas que descubren que ese niño es magnífico para memorizar, como le pasó a Estuardo? No hay necesidad de ser Cristóbal Colón de descubrir un continente nuevo. Cada niño es un mundo nuevo. Cuando usted me dice, yo me transformaba en ese escenario, yo me transformaba, era otro. Y es eso lo que apuntamos en este programa, para que conozcan, que escuchen ideas. Jóvenes, señoritas, padres de familia, cuando uno encuentra la pasión a lo cual uno se dedica, miren, hasta se pone a hablar uno como perico, hace, desarrolla, programa, cura,
construye edificios, así que es importante esa exposición que usted decía. Exacto. Maestras, muchas gracias a las maestras que se atreven a innovar, que se atreven a ser creativas para que un alumno pase de ese umbral, ¿verdad? Además, chicos, los que molestan no siempre estamos con los reflectores puestos nosotros. Eso hay que tomarlo en cuenta y no siempre vamos a estar en las mismas condiciones. Así que en lugar de molestar a los amigos o al compañero que tiene cierta carencia en algunos lapsos, invítalo a ser parte de tu comunidad. Consejo número 2. Estuardo, entonces es ahí donde usted se da cuenta que, por cierto, la memoria es una de las habilidades que es muy requerida a la hora de hablar. La improvisación es otra y esa es también una de las cualidades que destaca a algunas personas que hablan. Sí. Su experiencia en estos años de trayectoria hace que usted busque un grupo objetivo muy especial, que son los jóvenes y quizás hasta los universitarios. Yo ahí ya le dejaré un tiempo para que nos explique, pero crea un programa justamente que quedaría muy bien en estas vacaciones que se llama Speaker Pro. En este programa usted comparte su experiencia, les enseña a esos chicos que son tímidos y que les da terror pasar a hablar en público. Cuéntenos un poquito de ese programa Speaker Pro. Bueno, no sé si podría contar un prólogo antes de eso, porque se nos quedó algo ahí en el tintero, ¿verdad? Y para no dejarlo no son así, los niños molestones. También Eduardo me preguntaba acerca de cómo había sido mi experiencia profesional y todo el asunto. Hay algo que tengo que mencionar dentro de mi historia, y sí, realmente yo cuento mi historia y les doy algunos tips de lo que yo aprendí. Esto no es algo que alguien me haya contado, no quiere decir que yo como Eduardo fui siempre un chico extrovertido. No, yo era sumamente introvertido. Es más, todavía tengo algunos rasgos de introversión que no se notan, por cierto, ¿verdad? Pero la cuestión es, ¿cómo llegué yo a superar eso y a convertirme en un comunicador? Pues obviamente que me puedo desempeñar, ya sea ante una audiencia pequeña o ante una gran audiencia, ¿verdad? Porque me ha tocado estar en el Teatro Nacional, por ejemplo, y lugares así donde tenemos una audiencia bastante amplia. Me ha tocado estar en televisión, me ha tocado estar en radio, ¿verdad? Entonces yo he desarrollado comunicación social en varios medios. Ahora, ¿cómo llegué también a algo de esto? Primero, ¿cómo llegué yo a desarrollarme en el campo de la formación, Eduardo, verdad? Bueno, yo cuando salí, por cierto, todavía con un grado muy alto de timidez, cuando salí de contador, porque yo estudié perito contador, antes de eso, cuando salí de básicos, yo tenía qué inquietud, y muchos de ustedes también la tendrán, ¿qué voy a estudiar ahora? Entonces yo dije contador, porque definitivamente la carrera de contador me daba la oportunidad que si no me daba trabajo, pues yo podía llevar contabilidades por mi cuenta. Y a veces vinculan la contabilidad y la administración como el cuartito arrinconado donde no voy a hacer ruido, ¿cierto? Exacto, sí. Y bueno, pues eso me permitía estar en una labor, como usted dice, detrás de escritorio, ¿verdad? Número 1. Luego más adelante, al elegir la carrera en la universidad, pues elegí administración de empresas y estudié administración de empresas, luego una maestría en administración de negocios, pero unos años después me doy cuenta, siendo invitado a un seminario en donde había un instructor, ¿verdad? Un facilitador, que eso era mi pasión. Yo dije, a esto me quiero dedicar. Bueno, hace aproximadamente 24 años yo empiezo esta experiencia, esta aventura, hace 20 años con una empresa que Dios me permitió abrir y de alguna manera pues ya entonces empezamos a ver la necesidad de impartir algunos programas para hablar en público. Y entonces, derivado de esto, y ya conociendo que esa era mi verdadera pasión y por ahí iba todo digamos, como que la configuración y el diseño que yo tenía respecto a lo que podía hacer con mis talentos naturales, entonces tenemos una primera experiencia con un grupo de un banco muy prestigioso aquí en Guatemala, desarrollando sus formadores. Esa fue una de mis primeras experiencias dando un curso de hablar en público. Pero luego, cuando me di cuenta de ciertas situaciones en las cuales mucha gente le teme hablar en público, mucha gente sí habla en público, pero no tiene una estructura,
o no lo hace. Por ejemplo, hay mucha gente que enseña, inclusive maestros, perdón, a veces existen maestros que enseñan pero duermen a los alumnos, ¿verdad? Y cualquiera diría, no, es que mi clase es una clase pues un poquito cuadradita, y cualquier tipo de clase, inclusive yo tuvimos la oportunidad de entrenar catedráticos de una universidad, la universidad de donde yo salí, no sé si se puede decir, pero ¿verdad? Yo soy egresado de una universidad privada, de la Universidad Mariano Galvez, y tuvimos la oportunidad en un momento determinado de entrenar a los catedráticos de ahí, y uno de ellos decía, fíjese que yo doy una clase de Derecho, y normalmente mis alumnos decían, ay, qué aburrido, Derecho, ay, la clase de Derecho ahorita. Cuando le enseñamos a él algunas técnicas, algunas, digamos, estrategias para hablar en público, para poder enseñar de forma más amena, dice que los estudiantes se quedaron como que admirados, y muchos de ellos decían, profe, ahora sí quiero recibir su clase, es una de las mejores, ¿verdad? Este fenómeno ya lo hemos platicado en otros podcasts que hemos tenido, y es que la creatividad, la comunicación del maestro se vuelve clave. Pueden tener las mayores habilidades, el mejor posgrado en educación de tal nivel, pero hay un detalle, y es cómo contarle al alumno el tema que van a exponer, la historia que van a abordar. Ese tema es definitivamente un saludo a mis maestros de universidad y de colegio. Yo recuerdo que un maestro explicaba matemática y sacaba los temas del día, ¿verdad? Si la semana era de fútbol, que ya se viene el mundial, entonces él hablaba en el entorno del fútbol y hacía algo. A la mitad de la clase nos contaba una historia y todos nos quedábamos así. Su clase jamás fue aburrida, y era la esperada, como dijiste. Exacto. Y ese es el detalle que queremos también ampliar, porque aunque Speaker Pro, el programa que vamos a hablar en su momento, pues va dirigido a jóvenes, por favor no dejen de preguntar y pedir información sobre el programa para adultos también. Exacto. Entonces, Estuardo, sacar a una persona de ese esquema de yo así doy mi clase y así es como la es, más pareciera que es como esconder ese temorcito a expresarte del público. Cuando dices del maestro, no, es que yo así doy la clase. No, experimente esta nueva forma, técnicas, porque no se trata solo de improvisar, menos en la educación no se puede improvisar tan a fondo. Hay que seguir algún procedimiento, pero le dejamos el micrófono otra vez, Estuardo, si ya nos contás. Sí, bueno, aquí estamos tocando el punto de los maestros, lo que hemos hecho en algún momento con formadores, pero luego se me abre la oportunidad, Eduardo, amigos, se me abre la oportunidad me llaman de un prestigioso colegio, un colegio de mucho prestigio en Guatemala, para que empiece a entrenar. Esto fue de parte de una asociación que tienen ahí de madres, ¿verdad? Me conoció una persona que era como gerente administrativa o directora ejecutiva de una escuela de negocios de una universidad, y se nos abre la puerta en este colegio, como les digo, para empezar a entrenar a jovencitos para hablar en público, para que ellos pudieran exponer mejor, perder el temor a hablar en público. Y la experiencia empieza a ser tan buena con los jóvenes que nos empiezan a llamar y prácticamente nos volvemos como que los entrenadores oficiales para hablar en público de este colegio. Yo he estado viendo en parte de la comunicación digital que usted comparte que hay fotografías, me imagino que es exactamente ahí. Por cierto, amigos de nuestras redes sociales y de nuestro programa, signuseducation.com, búsquenos ahí está el programa de Speaker Pro, ahí pueden ver las fotografías, porque una de las partes interesantes que yo veo es que hay una conexión entre los mismos alumnos, hacen las prácticas, después también hay una apertura para hablar, no solo en público con gente presencial, sino a través de las cámaras. Sí, así es, ¿verdad? Definitivamente. Así que síganos en las redes sociales, busquen más información, signuseducation.com, ahí hasta abajo está nuestro link para Speaker Pro. Pero, Estuardo, trabajar con adultos y trabajar con jóvenes es totalmente diferente. Usted estará así es. Y el joven a veces toma como un juego, y hay que pintarlo así, el aprendizaje debe de ser un juego. ¿Cómo le fue con esta experiencia con nuestros queridos jóvenes? Bueno, hay una cosa que es importante, Eduardo. Yo ya había aprendido técnicas y ya había entendido que de alguna manera
la capacitación tenía que ser, o la educación tiene que ser algo ameno, divertido, no tiene que ser algo cuadrado, tiene que ser algo ameno, divertido. La podemos pasar muy bien, no importa la clase que uno esté enseñando. Ya había aprendido eso y yo recibí un programa de andragogía. Para los que no saben qué significa esto, andragogía es la ciencia que nos enseña a precisamente técnicas para poder educar a adultos. Entonces, como usted dice, ¿cómo entro en la experiencia con los jóvenes? La verdad es que yo ya había tenido experiencia entrenando jóvenes, inclusive niños, les había dado clase a niños. Esto no lo conté dentro de mi historia, pero miren qué interesante. Les decía a ustedes que yo estudié algo que considero que vocacionalmente no era en realidad el llamado que yo tenía, no era en realidad lo que yo estaba llamado a hacer, ¿verdad? Sí, yo digo, si estuviera todavía llevando contabilidades, Eduardo, amigos, si estuviera todavía ahí metido detrás de un escritorio o inclusive en labores administrativas, yo tengo una empresa, pero yo no quiero hacer la labor de administración de la empresa, me explico, yo prefiero delegársela a alguien más, ¿verdad? Aunque al momento todavía hago varias labores administrativas, mi visión es delegar todo eso. ¿Para qué? Para poderme dedicar al campo formativo. Ahora, ¿por qué jóvenes? Bueno, cuando yo me graduó de perito contador, no fue tan fácil, ¿verdad? Poder conseguir un trabajo y toda la cuestión, ni tampoco porque no tenía experiencia en llevar contabilidades, empezar a publicitarme para llevar contabilidades. ¿Qué le parece que, digamos, un año después, creo yo, de que me gradué, estuve como maestro de ceremonias? Me llevaron como maestro de ceremonias, ya a ese nivel, ya tenía cierto recorrido, un poquito de recorrido en hablar en público. Todavía no había empezado esa labor formativa, pero pues me contrataron como maestro de ceremonias de un colegio de señoritas. Y de ahí después... Señoritas que son más boyaneras, las conozco. Y de ahí después me tocó darles clases de inglés porque necesitaba un maestro de inglés y entonces mi papá me dijo, porque mi papá era el que tenía la conexión con ellos, me dijo, mire, fíjese que en el colegio tal necesitan un maestro de inglés y usted ya está avanzado en sus cursos de inglés, entonces a lo mejor usted se anima. Y bueno, resulté trabajando ahí, pero ese mismo año, no me acuerdo ni cómo, me sale un trabajo también en un colegio para niños, enseñando a niños de primero primaria, segundo primaria y de ¿cómo se llama? Al que está antes de primero primaria. Preparatoria. Y de preparatoria, ¿sí? Niñitos chiquitos. ¿Y cómo les cuento yo algo y cómo les capto? Los maestros no me dejarán mentir, este es un grupo que 10 segundos su atención la captan, el resto del tiempo. Exacto. ¿Verdad? Eso. Y no solamente, digamos, en esa época, Eduardo, todavía, hago la salvedad, todavía no había recibido cursos para enseñar. O sea, pues, como les digo, aprendí andragogía, pero todavía no había recibido en esa época cursos para enseñar. Pero en la experiencia, y ahí sí que lanzándose al agua, como decimos a veces, yo fui aprendiendo cómo ir haciendo como más atractivo y más ameno esto. Es más, yo participé en algunos grupos de una iglesia enseñando también a niños, ¿verdad? Y entonces aprendí a hacer cositas como dibujitos y cosas así más visuales, ¿no? En esa época pues no teníamos tantos recursos audiovisuales como los tenemos hoy, pero me las ingenié, ¿verdad? Eso me abre a la experiencia con los niños. Luego yo tuve también experiencia a nivel de un lugar a donde yo asistía de enseñar a jóvenes. Y me gustó. Otro nivel. Adolescentes. Sí, adolescentes. Ese es otro grupo. Exacto. Y no fácil, ¿verdad? No fácil. También es necesario captar la atención de ellos y todo eso. Pero déjenme contarles algo que a mí me ha ayudado mucho. Yo soy alguien a quien le gusta mucho cosas así como la actuación, por ejemplo. Yo me metí a estudiar actuación también, ¿verdad? El mismo año que yo entré a la universidad, había un curso de actuación, que por cierto a mi papá no le gustó nada, porque me dice, prácticamente yo tenía que, digamos, relegar a un segundo plano la universidad, en el sentido de que me metía a los cursos de fin de semana en la universidad, no entre semana, porque entre semana coincidía con el horario que tenía el curso de actuación. Entonces yo dije, no, entre semana quiero estudiar mi curso de actuación y el fin de semana estudio en la universidad, aunque yo sabía que eso me iba a atrasar un año en la universidad.
Por cierto, un saludo cordial a nuestros queridos amigos de la Universidad Popular en Guatemala. Es un segmento educativo que precisamente se dedica a esto. Yo les tengo un cariño muy importante. Por favor, van a ser nuestros invitados en las próximas semanas. Ellos realmente lo vuelven uno un experto en actuación. Y esa sonrisa es porque seguro que no es este grupito. Ahí fue En la UP. Sí. Maquillaje, expresión corporal. ¡Wow! ¿Verdad? Sí. Yo me la disfruté, Eduardo. Porque era algo, una pasión. Yo no sabía por qué, pero yo decía, yo quiero estudiar actuación. Ahora, mi papá, ¿qué me dijo? Mi papá me dijo, no, hombre, ¿cómo le ocurre estudiar actuación? Los actores se mueren del hambre en Guatemala. Aquí no hay campo para eso. Ya se imagina, ¿verdad? Se disgustó, ¿verdad? Por la situación de que yo no entrara al curso normal dentro de la universidad, por así decirlo. Pero digamos, esto me sirvió también muchísimo. Es más, me sirve hoy. Yo aplico técnicas de actuación dentro de mis cursos. Y las nuevas técnicas, la transformación que está surgiendo a nivel comercial en las empresas, no me dejarán negar, no me dejarán mentir, que una de las técnicas que le están exigiendo al vendedor es que tome clases de. ¿Por qué? Porque la expresión, lo facial, el volumen, tono de voz, eso es. Así que usted, yo creo que el universo lo fue llevando al mismo lugar, ¿verdad? Para que saliera de aquella sombra de ser tímido a que lo empujaran a estar y quizás de memoria a decir algunas palabras. Después de dirigir a un grupo de jóvenes, de niños jóvenes, todo eso, el universo, Estuardo, arriba lo estaban buscando a que pudiera compartir con jóvenes. Síganos contando, Estuardo. Y ahí, lo que usted dice, ¿verdad? O sea, ¿cómo esto me fue llevando a mi llamado? Yo no me había dado cuenta de eso, Eduardo. Porque en un momento determinado, yo no había percatado de eso. Digamos, a ver, ¿cómo vamos a abordarlo de esta manera? Yo dije, y probablemente les ha pasado a ustedes, tengo que trabajar de lo que estudié. Y ojo, esto nos abre la oportunidad para otro programa, Estuardo, así que firmemos de una vez, porque es profesión versus pasión. Exacto. Profesión versus pasión. Bueno. Hemos estado lanzando algunos tips de otros amigos y otras redes sociales. Alguien me decía, si te da de comer, si te gusta y lo sabes hacer, vas por buen camino. Esa es una forma como de ponerle un colador a saber si es mi pasión o es mi profesión que tengo que hacer, porque de algo tenemos que comer, ¿verdad? Entonces, la pasión y la profesión van ligados de la mano, y usted fue como que caminando un poquito esto, ¿verdad? Su experiencia fue, yo sé que me apasiona, yo sé que sé hacer, pero hubo un momento que tuvo que tomar una decisión, ¿sí? Sí, y precisamente yo había estudiado contador y dije, bueno, tengo que trabajar como contador, ¿verdad? Entonces no tomé muy en cuenta que se me veían, porque una cosa, ojo. Y este es un mensaje para los padres de familia. Estuardo nos está contando cómo fue podría interpretarse como que del tingo al tango, ¿verdad? Pero no, hay una etapa máxima para nosotros de descubrir el mundo. Sí. Entonces usted tenía que ir a buscar este lado. En el camino se topó con que pues hasta le pidieron dar más clases, porque pues, su facilidad se hacía muy sutil a la hora de que un alumno pudiera captar una información. Eso era lo que se vale de ir descubriéndose uno en el mismo mundo, en el universo, pues claro, definitivamente. Muchas veces uno tiene paradigmas, y esos paradigmas, esas formas de pensamiento le ponen límites a uno y le dicen, no te puedes dedicar a esto, y uno mismo se lo dice a veces, no te puedes dedicar a esto porque esto no te va a dar de comer, por ejemplo, ¿verdad? Esto es sí, pero hay una cosa que yo he aprendido, Eduardo. Uno tiene que aprender, bueno, en primer lugar, uno tiene que descubrir la configuración que uno trae, el propósito, el llamado, la razón de ser, por qué estás aquí, para qué naciste, ¿verdad? ¿Cómo estás configurado? ¿Cuáles son tus talentos, tus fortalezas? No se vale estudiar por estudiar. No se vale estudiar cualquier cosa.
inclusive cosas que a mí no me llaman la atención solo porque da dinero, ¿verdad? Tú no tienes que empezar por la parte del tener, tienes que empezar por el ser. ¿Quién eres tú? ¿Para qué estás aquí? ¿Qué talentos traes? ¿Qué talentos naturales? No me estoy refiriendo a aquellos que adquiriste con la práctica, con el estudio, no. ¿Qué talentos naturales y qué se te da bien? ¿Verdad? Usted utilizó ahorita una palabra que me sacó de mi eje de equilibrio y es ¿qué configuración traemos? Y muchos saben que yo soy ingeniero en sistemas, por eso cuando me dijeron configuración dije yo tenía una configuración. Como siempre nos han hablado de propósito, tú viniste con un propósito a este planeta. Este tipo de frases a mí me saca de mi equilibrio. ¿Qué propósito teníamos? Y como dice usted, antes de saber qué quiero estudiar, tengo que saber para qué estoy configurado. Así es. Esa parte, por favor, producción, nos la subrayan mucho. En unos programas anteriores les decíamos que una mala práctica que se da en Latinoamérica es que el alumno que va a pasar a un grado universitario, dos errores garrafales. Uno, que comienzan a ver qué carrera van a estudiar por ahí de quinto batch al final, a mediados de junio, cuando ya le exigen. Ahí empieza a descubrir qué quiere hacer. Error garrafal número uno. Error garrafal número 2 es creer que el inscribirse en una carrera eso es lo que me va a dar de comer toda la vida. Y aquí, en este sitio, al igual que ustedes hemos tenido, N cantidad de profesionales que me dicen, no, yo empecé como diseñador, pero descubrí, dicen, mi real pasión. Usted nos está planteando al revés. Dicen, ey, tranquilos, vamos primero a descubrir por qué estoy aquí. Mi configuración, que hoy sí nos apropiamos de esa palabra, producción, nuestra configuración. Y eso debería de empezar, no en quinto batch, no en cuarto batch, no en tercero básico. Eso debería empezar acompañado de papi y mami desde muy pequeño. Sí, es más, yo quiero contarles algo, y estamos haciendo un paréntesis ahorita sobre el tema que estamos hablando directamente, pero quiero contarles algo, porque creo que es importante y todo esto va amarrado, ¿vale? En Japón es una cultura que de alguna manera la gente en Japón sabe que tarde o temprano, desde pequeños, tienen que encontrar, ellos le llaman el Ikigai, y va con K, ¿verdad? Ikigai. Entonces, ¿qué es el Ikigai? El Ikigai se traduce al español como la razón de ser o de existir. Razón de ser o de existir. Ellos tienen bien claro eso. Por eso es que muchos con esa claridad empiezan a buscar su Ikigai, aquello que les apasiona, aquello que realmente pueden hacer bien, aquello con lo que pueden contribuir al mundo para satisfacer cierta necesidad o necesidades. Yo creo que en ese sentido el creador del universo no se equivoca cuando nos designa cierto tipo de propósito, por así decirlo, y obviamente hay gente que se va a beneficiar del cumplimiento de ese propósito. Entonces, en mi caso es esto, que tiene que ver con comunicación, que tiene que ver con educación, Eduardo. Pero ahorita estamos viendo que a mí me está interesando mucho el segmento juvenil, ¿verdad? Porque de alguna manera estoy viendo que es un segmento, inclusive niños y jóvenes, muy atacado en esta época. Inclusive en la parte de la identidad, ¿verdad? Y donde hay mucha inseguridad, inclusive, ¿verdad? Y aquí quiero ir mencionando algunos aspectos porque no sé si nos va a dar el tiempo y si no, pues vamos a tener que buscar otra oportunidad. No, producción, tráiganme el contrato, firmamos para el próximo programa, claro que sí. Pero hay una cosa que es importante. Yo me empiezo a dar cuenta de diferentes cosas que en realidad no se toman en cuenta. Mucha gente lo ignora. Pero ¿sabían ustedes, por ejemplo, que el temor a hablar en público sobrepasa inclusive el miedo a la muerte? Sobrepasa, o sea, yo le tengo más miedo a hablar en público que un día decir, es que un día voy a descansar. ¿Se imaginan eso, público? Definitivamente tenemos que, en carácter de urgencia, inscribirnos, meternos a un programa. No, yo no les aconsejaría bajar videitos y estar viendo qué hacer, sino este tipo de enseñanzas tiene que ser acompañada. Y no puede ser acompañada de alguien que solo vivió la experiencia, tiene que ser acompañada de un experto.
y fíjese, Estuardo, que ahorita que usted mencionaba ese tipo de experiencias, me habría a insistirle a nuestro público, a los padres de familia, o a ti, joven, que estás ahí solo en tu casa, pasando el tiempo viendo nuestro canal. Gracias por abrirnos la puerta de tu cuarto y de tu habitación. Pero escribe, inscríbete, ven a ser parte de esto, sal de ese mundo de temor, porque, como dice Estuardo, el miedo paraliza. El miedo al hablar en público es peor de lo que nos imaginamos, ¿cierto? Sí, exacto. Alguien por ahí mencionó el hecho de que él decía, ¿verdad? Hay personas que, por ejemplo, en un funeral, a veces por alguna situación, se ven con la necesidad de hablarle a la gente que está ahí, porque a lo mejor es quien falleció, es un familiar, qué sé yo, y a veces esas personas desearían mejor estar en la caja que tener que hablarle al público. Imagínense, a ese extremo. No más. Hoy es el tiempo del cambio, el cambio acompañado de profesionales, a través de estos programas Speaker Pro dirigidos por el licenciado Estuardo. Los invitamos a que nos visiten en nuestra página signuseducation.com. Ahí van a tener más información, ahí pueden inscribirse, ahí pueden whatsappear directamente a la empresa, pueden mandar un correo ahí directamente. Por favor, pidan más información. Estuardo, ¿desde qué edad hasta qué edad podríamos decir que me puedo inscribir en el programa de Speaker Pro? Bueno, déjenme decirles, amigos, que inicialmente Speaker Pro nace primero con una idea que tuvimos acerca de desarrollar el programa más completo para hablar en público a nivel inclusive de Centroamérica, y ahorita estamos pensando y estamos soñando con que sea el programa más completo y que se vuelva el programa más prestigioso a nivel de Latinoamérica. Ahora, ¿por qué más completo? Porque obviamente ahorita que tuvimos toda esta situación famosa de pandemia y todo eso, ¿verdad? O sea, tuvimos que empezarnos a comunicar de forma virtual. Comunicarse de forma virtual, como lo estamos haciendo de hecho ahorita. Comunicarse a través de medios como la televisión. Comunicarse a través de la radio. Yo he estado en todos esos medios. Comunicarse, a través de, a lo mejor como tú, te ha tocado probablemente a ti, dar una exposición. Todas esas cosas son cosas diferentes y tienen sus detalles específicamente. Entonces nosotros empezamos a pensar cómo hacer un programa que de verdad pueda llegar a satisfacer estas necesidades. Inclusive estoy seguro que más de algún joven por ahí dirá, yo quiero ser un influencer, un youtuber, un tiktoker, claro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo comunicarnos de manera eficaz? Porque yo he visto muchos influencers que yo digo, ay, se miran tan forzados, de verdad. Y yo he visto algunos actores y actrices guatemaltecos que no me convencen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para desarrollar gente que tenga esa digamos, facilidad en diferentes situaciones y en diferentes medios? Entonces, pensamos en Speaker Pro y inicialmente el programa surge para adultos, jóvenes más o menos, ¿verdad? Un poquito más grandes, normalmente de los 20 años, pero entonces pensamos, bueno, ya tuvimos la oportunidad de, algo que no mencioné. Hay un grupo aquí, probablemente en la presentación que ustedes van a ver de Speaker Pro, ahí van a ver uno de los tantos grupos que tuvimos la oportunidad de entrenar, de jovencitos, y para mí eso fue un reto, Eduardo, porque eso fue en el año 2019, un año antes de la pandemia, y normalmente habíamos estado entrenando chicos de diversificado, algunos de básicos. De repente ese año me dicen las mamás de este colegio con el que estábamos trabajando todos los años que querían que entrenáramos a niños de sexto primaria. Eran niños prácticamente. Y yo dije, ay Dios mío, niños. Bueno, ya había tenido experiencia con niños, ya les conté, ¿verdad? Había que marchar. Bueno, le entramos y toda la cuestión. Miren ustedes, fue una experiencia extraordinaria. Son más colaboradores. Los maestros que nos sintonizan no me dejarán negar. Las edades son tan marcadas. De niños gritones, sí. En primaria mayor, que le decimos ahora, colaboradores, entusiastas.
ya en básico ya comienzan a cuestionarle a uno como maestro, y ya en bachillerato me llama la atención, me cae bien, te pongo atención. Es un canje, se vuelve la educación un canje, pero qué bueno que tuvo esa experiencia con los más pequeños. El campo de la educación es muy diversa, es un campo que realmente necesita un acompañamiento profesional adecuado a la etapa que estamos viviendo. Exacto. Hace una semana tuvimos una maestra de nivel preprimario y la verdad es que las experiencias son totalmente distintas, es un universo distinto. Y a usted, que le ha permitido todo ese recorrido, le permite abrir el programa Speaker Pro y para darle un poquito de más detalles a la audiencia, si se quieren inscribir, vamos a dejar nuestras redes sociales, nuestra página oficial para que ahí lo puedan hacer. Ahí hay una ficha si lo quieren hacer. Habrá alguien que quiere mejor escribir, habrá alguien que mejor quiere mandar un correo, habrá alguien que quiere llamar por teléfono. El canal, ustedes lo eligen. Hay gente que va a estar tímida por ahí en el WhatsApp y le escribe, ¿verdad? Va a ser habilitado. ¿Cuánto tiempo dura el programa, Eduardo? Bueno, hay una cosa que quiero aclarar primero, Eduardo, porque me hizo la pregunta, las edades, ya no las dije. Okay. Bueno, derivado de todo esto, yo diría que a partir más o menos de esa edad, de los 12 años en adelante, podríamos pensar inclusive en chicos de 11 años, pero que de verdad quieran entrarle a esto, ¿verdad? Okay. Que de verdad quieran entrarle, podríamos pensar hasta desde los 10. La verdad es que a mí las maestras me pusieron más o menos a partir de los 10 años para hablar en público, ¿verdad? Entonces, inclusive si tuviéramos chicos más pequeños, seguramente vamos a abrir más adelante un programa exclusivo para niños. Seguramente que lo vamos a hacer. Primero Dios, ¿verdad? Y aquí lo vamos a estar contando. Por el momento lo tenemos diseñado para jóvenes. Entonces yo diría más o menos la edad a partir de ahí sería de 12 en adelante. Me preguntó acerca de cuánto tiempo dura el programa. Bueno, déjenme decirles que, y de hecho esto lo van a poder ustedes ver en la información también, tenemos el programa completo. Si queremos tomar el programa completo, ¿verdad? Para salir, ahí sí que como un Speaker Pro. Y dicho sea de paso, le pusimos este nombre y ahora ya tiene su logo y todo el asunto, ¿verdad? Porque normalmente lo teníamos como un genérico, ¿verdad? Por ejemplo, cómo hablar en público para jóvenes. Inclusive, yo desarrollé un programa que en esa época, pues, casi nadie había desarrollado. Hasta donde yo supe, nadie había desarrollado un programa así. Probablemente ustedes han escuchado alguna charla TED. Sí, seguro. Bueno, yo desarrollé un programa que se llamó Cómo hablar en público con las técnicas TED. Okay. Entonces, este lo impartimos también para jóvenes. Ahora bien, este programa duraba más o menos unas 12 horas aproximadamente. Este programa está un poquito más amplio porque les vamos a enseñar a mejorar su dicción, su lenguaje corporal, muchas cosas de las que usted decía, ¿verdad? Y sobre todo por lo amplio que queremos trabajar. Tenemos una opción de un programa parcial de 10 horas. Okay. Pero nosotros pues les estamos sugiriendo que si es posible se inscriban al programa de 20 horas. Y esta dispersión de horario queda justo para las vacaciones, chicos, padres de familia, en lugar de invertir no sé cuántas horas en el juego, que no está mal, tampoco me malinterpreten, está bien, pero equilibrar el partido, todos empatados, hay diversión, hay aprendizaje y qué mejor con algo que nos puede traer un beneficio, no solo para ahorita, exacto, a largo plazo y profesionalmente, para que cuando ustedes estén como el Eduardo ahí todo perico digan, es que cuando yo era niño aprendí una técnica en Speaker Pro. Ese es el objetivo. Nos habla del programa corto de 10 horas o de 20, yo los invito a que de verdad le saquen el provecho a sus vacaciones. Por cierto, en la página va a haber mucho más información porque, ojo colegios, este programa lo pueden incorporar a su currículum o a su currícula, dijeran nuestros amigos de otros países, de forma regular. Entonces ahí en la página están todos los datos para que contacten al equipo de trabajo del licenciado, no solo para estas vacaciones, sino para que vayan meditando para su colegio. Así que directores, maestros, ¿por qué no le escriben? ¿Por qué no le mandan un mensajito? Se meten al programa, lo viven, lo sueñan, lo apasionan ustedes y lo devoran ustedes en estas vacaciones y después llegan al colegio. Les traigo la sorpresa, queridos alumnos, y lo implementan. ¿O cómo ve usted esto? Definitivamente, sí, y de hecho, yo les digo que los resultados han sido evidentes
Ahorita lo estamos lanzando obviamente como un programa muchísimo mejor de como lo teníamos antes, y ya con los programas que teníamos antes, Eduardo, tenemos extraordinarios resultados, al punto que al final, y esto no lo había mencionado, hacemos un evento con un montaje especial en donde van a tener la oportunidad de que cuando cerremos el programa van a poder exponer en público, normalmente con amigos, padres, familia, etcétera, ¿verdad? Ante los maestros y todo. Y hemos tenido un buen feedback, una buena retroalimentación de parte de los padres, donde nos dicen, por ejemplo, no reconocí a mi hijo, ¿verdad? O sea, una cuestión en la cual prácticamente hay una transformación, un antes y un después, ¿verdad? Y es que hay una cosa que es importante, y quiero aclarar esto. Estas técnicas que enseñamos, todo este recorrido que hacemos, esta aventura, diría yo, que tenemos, por cierto divertida, no, nos va a ayudar no solamente para exponer en el colegio, nos va a ayudar para la vida, ¿no? Seguro. En realidad, una de las cosas que nosotros decimos es que nosotros podamos potenciar el éxito personal, académico y profesional. Personal, académico y profesional. O sea, 3 pilares básicos. Gerald Ford, un expresidente de los Estados Unidos, por cierto, que ya falleció, decía algo así, decía, si yo pudiera regresar a estudiar lo básico o a la universidad, me enfocaría más en desarrollar mis técnicas comunicativas, porque nada es tan importante como comunicarse con los demás. Amigos, más que invitados, los canales de comunicación están totalmente abiertos. Maestros, vívanlo. Directores, inscríbanse. Jóvenes, inviertan su tiempo, empiecen a invertir, y qué mejor que invertir en un tiempo aprovechable en este tipo de programas. Yo quisiera al aire, bueno, a través de nuestras redes sociales, también invitar al licenciado Estuardo para que cuando ya tenga ese grupo de destacados, no sé, yo le voy a poner una tarea difícil, que va a ser seleccionar a 1 o 2 de ellos, invitarlos a nuestro programa, a los que son de aquí de Guatemala, y que hablemos de un tema, propongamos un tema, y así como estamos usted y yo aquí charlando, sea ese en esa oportunidad nuestro invitado. Y no solo eso, abierto, aquí a cámara abierta, les abrimos totalmente las puertas de Pickler Podcast para cualquiera de su equipo de trabajo. Esta es su casa. Nuestras redes sociales, nuestros medios de comunicación son de ustedes, son para servir. No sé si Estuardo nos envía algo con el cual quiera cerrar este programa, y un mensaje que le quiera dar a nuestra audiencia, que son maestros, alumnos, directores, toda la comunidad educativa. Estuardo. Bueno, hay una cosa que creo que es una pregunta que algunos se podrían hacer. ¿Qué diferencia a Speaker Pro de otros programas comunicativos o de hablar en público? Bueno, déjenme decirles que no voy a mencionar la empresa, pero hay un programa muy famoso en el cual, digamos, el cual muchos han estudiado y dicen, bueno, es que este programa es como un ícono, ¿verdad? A nivel de hablar en público. Hay una persona que ha recibido este programa ya en 2 ocasiones y todavía tiene un temor terrible a hablar en público. Se paraliza, tiene un temor terrible a hablar en público. Y entonces yo le digo, ¿sabes qué? Ella va a participar con nosotros en el programa precisamente, solo que en el programa de adultos. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Para nosotros es un reto, porque si nosotros obviamente te vamos a llevar a superar eso, vamos a ver diferencias. Y le cuento que ya sin entrar en el programa, ya hemos tenido la oportunidad de exponerla a hablar en público, y la verdad es que dándole algunos tips y todo, ha hecho una buena labor. Es que ese es el tema. No venimos a hablar bien o mal de otros programas, venimos a hablar de este programa, y es que es el acompañamiento. Acaba de darle la clave ahí al público, acompañamiento. Van a tener profesionalismo, acompañamiento, no se les va a juzgar en nada, no se les va a criticar, se les van a dar oportunidades de mejora. Así es, ¿verdad? Así es, y hay una cosa que quiero mencionar, Eduardo, bueno, hay varias cosas que el programa tenía que mencionar. Una de las cosas es que al final, cuando vamos a tener un evento final, como les decía, vamos a tener personas, un jurado que va a calificar y les va a dar un feedback sobre su participación.
pero vamos a escoger a los que salgan mejor, ¿verdad? A los que se hayan dedicado más, obviamente, y salgan mejor. Porque tenemos una oportunidad para ustedes, para que ustedes puedan llegar a formar parte de nuestro equipo de speakers, ¿verdad? Speakers juveniles, ¿verdad? Queremos speakers juveniles, necesitamos speakers juveniles, sí, estamos buscando speakers juveniles dentro de la empresa. Nosotros trabajamos como empresa, nuestra empresa se llama CIMA, nosotros trabajamos como empresa con diferentes organizaciones, ¿verdad? Nacionales e internacionales. En redes sociales vamos a dejar también el contacto de CIMA. Y ojo, en todos los programas siempre hemos encontrado oportunidades de proyección laboral y proyección profesional. Aquí hay otra. Jovencitos, se necesitan speakers de ciertas edades. Hay cosas que yo no puedo comunicarle a un joven, sino es de joven a joven. Y ahí es donde entra. Exacto. A nivel profesional. Es más, no solo eso. Estamos preparando, amigos, un programa de televisión único en Guatemala. Un programa de televisión dirigido al campo empresarial, pero donde vamos a necesitar también presentadores juveniles para este programa. A mí no me gusta la tele, a mí no me gusta salir en cámara. Me encanta. Este es un universo muy bonito, los invitamos a que experimenten. Y no solo eso, todos los que formen parte del programa van a tener una membresía gratuita al Club Speaker Pro Internacional. Super. Tenemos un club que se llama Club Speaker Pro Internacional. ¿Qué hacemos en este club? En este club lo que hacemos es que nos seguimos preparando para ir más allá, para convertirnos en gente que va a comunicar cualquier tipo de mensaje, ya sea que en algún momento tengamos que desempeñarnos para exponer un tema, ya sea que tengamos que presentar nuestro seminario, ya sea que tengamos en algún momento que pasar al campo laboral y tengamos que hacer una presentación ejecutiva o una presentación de ventas, como usted decía también, ¿verdad? Todo eso de alguna manera nos va a permitir exponer con confianza, debatir con propiedad, porque también enseñamos la técnica de debates. Dentro del programa enseñamos la técnica de debate. No es solo alegar, ¿verdad, mis queridos? Y por eso lo que le voy a pedir respecto a esta invitación que nos está haciendo es que nos permita aquí traer un grupo de chicos que vamos a sacar dentro de esas promociones, en donde vamos a tener debates. Vamos a tener, por ejemplo, producción, traigan el contrato firmado desde ya, Estuardo, de verdad, con cariño, con respeto, con admiración. Esta es su casa. Gracias Eduardo. Y sí, vénganse. Bueno, vamos a lograr también influenciar con carisma, presentar con clase, entrevistar con estilo, porque también les vamos a enseñar a entrevistar. Sí, pues el perico de Eduardo se lo habla y pregunta. Por cierto, es muy buen entrevistador. Muchas gracias. Entonces, ahora, todo esto lo hacemos a través de retos comunicativos. ¿Cuáles son estos retos comunicativos? Charlas y exposiciones, debates, ejercicios de manejo del lenguaje corporal y tono de voz y simulación de presentaciones en radio y TV. Yo les invito de verdad, subrayenlo, pónganle un color, negría, itálica, lo que quieran. Entren a la página signuseducation.com, ahí hay más información, busquen el apartado de Speaker Pro. Esta información que nos está compartiendo el licenciado, ahí está detallada, la pueden descargar, pueden mandar un correo para preguntar, pueden mandar un WhatsAppazo ahí o nos escriben en cualquiera de las líneas de comunicación. Vamos a ir cerrando este programa, producción está muy emocionado también, pero hay un tiempo que debemos de cumplir. Yo quisiera, Estuardo, que a nuestra audiencia le deje un mensaje desde la perspectiva de lo que conformó no solo Speaker Pro, sino Estuardo, sino la empresa a la cual dirige, y les dejara un saludo, que sí se puede, señores, se puede, todo en esta vida es factible. Ya vieron aquí en Pickler, les hemos estado mostrando diferentes profesiones, diferentes experiencias, pero ahora es el turno de Estuardo. Estuardo, un mensaje para nuestra audiencia de cierre. Bueno, gracias. Yo quiero decirles, les voy a dar un mensaje como coach de sueños, porque yo también me identifico como un coach de sueños. Y quiero decirte que te invito a soñar sin límites. No te pongas límites. En realidad puedes llegar muy lejos. Tienes que descubrir, eso sí, la configuración que tienes, la configuración que ya traes desde que naciste. Tienes algo especial. Tienes algo especial que debes descubrir. Y a mí me gustaría mucho que
muchos de ustedes participen con nosotros, todos ustedes participen con nosotros, porque les vamos a ayudar también a descubrir ese comunicador que está en ti. Ahí está, aunque tú digas, pero es que cada vez que tengo que hablar en público, tiemblo, ¿verdad? Perdón que yo dije una expresión que probablemente si nos ven del extranjero no nos van a entender. Cuando yo dije les tiemblan las canillas, aquí decimos las canillas, las piernas, pues. ¿Verdad? Argentina, pero probablemente sudas, probablemente se te seca la boca, ¿verdad? Bueno, quiero decirte que alguien que estuvo así, alguien que fue extremadamente tímido, te puede, y que está logrando también sus sueños, te puede decir, amigo, amiga, chico, chica, es posible. Puedes hacerlo y vas a poder impactar en tus presentaciones. No importa que sean presentaciones académicas, no importa que sean presentaciones ya cuando estés como profesional a nivel laboral. Vas a poder impactar, se puede hacer, se puede lograr. Y nos gustaría acompañarte en el proceso. Realmente vas a estar en manos de profesionales, no somos gente improvisada, no estamos improvisando este programa. Esto es producto de años de experiencia y sobre todo de vivir las cosas en carne propia. Así es que te animo a soñar sin límites. Puedes lograr lo que te propongas con la ayuda de Dios y con el esfuerzo que le pongas. Ponle ganas, porque se puede salir adelante y se puede lograr los sueños. Con esta frase inspiradora nos quedamos. Un programa más. Los invitamos a que también en nuestra página oficial busquen los programas anteriores, este que sale al aire y los que vienen. Dentro de la programación, por favor, incluyan estar presentes para los siguientes podcasts donde vamos a estar hablando también no solo con el licenciado, sino con su equipo de trabajo, algunos otros temas. Así que con el sentimiento de alegría porque nos veremos la próxima semana, pero con el sentimiento de apapacho porque esto fue un programa más de Pickler Podcast. Hasta pronto, chicos y chicas, amigos.